Evolución informativa en Zona 3 Noticias. Informamos desde Jalisco a México y el mundo. Grupo Promomedios Radio presenta Zona 3 Noticias, primera emisión, con Pablo Lemus. Moller Consultores presenta Zona Empresarial. 8 de la mañana con 41 minutos. Ricardo Moller, socio director de Moller Consultores, esta mañana con su comentario editorial. Mi estimado Richard, la sucesión dentro de las empresas, un temor creciente entre los empresarios, sobre todo por la supervivencia a largo plazo de nuestras pequeñas y medianas empresas. Buen día, Ricardo. Buen día, mi estimado Pablo. Buen día a nuestros amigos del auditorio, especialmente empresarios y emprendedores. Y bien, pues dices bien, mi estimado Pablo, por mi propia experiencia personal en el que tengo el gusto a diario reunirme con empresarios, pues lo viene a corroborar una interesante encuesta la encuesta de empresas familiares 2012 elaborada por PricewaterhouseCoopers, en la que llego a la siguiente conclusión. Efectivamente, lo que platicamos con sus amigos empresarios se corrobora en esta encuesta, esta inquietud que para a muchos incluso llega a ser un temor que les llega hasta quitar el sueño. Y vemos cifras muy interesantes en las que las interrelaciones sobre la madurez del proceso de sucesión en las empresas, en el que este proceso corre, mi estimado Pablo, queriendo el empresario o no queriéndolo o a pesar de él, en el que también estas interrelaciones de la estructura familiar de las empresas, de las familias empresarias y la longevidad de las mismas se ve reflejado. Y me refiero a lo siguiente, por ejemplo, sobre la edad de la empresa familiar. Menos del 70% de las empresas tienen más de 50 años, ¿sí? Y de estas, menos del 32% están en alrededor de los 20 años, mi estimado Pablo. Aquí es donde vemos una interrelación sobre la permanencia de las empresas y las decisiones que toman en materia de sucesión. Menos del 4% de esas empresas se encuentran en la cuarta generación. Y tanto la primera como la segunda generación apenas alcanzan el 36%. 75%, por otro lado, 75% en las empresas existen accionistas familiares que no trabajan en la empresa ya. O sea, una realidad que poco platicamos en ocasiones, mi estimado Pablo. Va a llegar un momento en que la empresa no le va a poder dar chamba a todos los miembros de la familia. Y otro dato muy interesante, que es en la primera encuesta sobre empresas familiares en la que lo encuentro, el 16% de los familiares que no trabajan y no tienen acciones, sí reciben una retribución por parte de las empresas. Por otro lado, del 30% de los fundadores de empresas familiares está planeando la sucesión con un familiar, pero piensa que no va a dejar la administración, ¿sí? Pero está planeando la sucesión. Por otro lado, el 34% de los fundadores no está pensando en trabajar sobre la sucesión y mucho menos está pensando en dejar la administración, mi estimado Pablo. Y por último, en lo que se refiere a estos datos que nos presentan estas interesantes interrelaciones, el 36% de los fundadores declaró que no cederá la administración a un familiar, sino que la va a dejar a personas profesionales no familiares. Eso dicen, ¿no? Y no, aquí estas interrelaciones interesantísimas, ¿no, Pablo? El empresario está delineando que el tema de la sucesión se convierte en un tema de trasfondo cultural, podríamos decirlo así, en el que dejan claros los desapegos con estos datos, en el sentido de que sí tienen claro los retos de la sucesión, pero lo declaran abiertamente. ¿Sabes qué? No veo cómo ni cuándo dejar la administración, ¿no? Y bueno, y esto se refleja, por supuesto, en el desempeño empresarial, en la longevidad de las empresas, como lo vimos con los datos que acabamos de reflejar. Pero otro dato también interesantísimo, el 30%
ya está pensando o en vender la empresa o simple y sencillamente no sabe qué hacer con la empresa. Y por eso estiman ya sea fusionarse o vender la empresa. Y esto, por supuesto, que nos va a impactar y nos está impactando en el desarrollo económico de nuestro país. Pero bueno, mi estimado Pablo, soy optimista, creo firmemente en la proactividad de nuestros amigos empresarios y que tendrán muy claro que este proceso de sucesión también es fuente de innumerables ventajas muy interesantes. Y bueno, por último, y con esto cierro, este optimismo también lo sustento en un dato muy interesante de esta encuesta de PwC, en el que señala, porque fue una encuesta mundial, mi estimado Pablo, que a diferencia de la opinión mundial, las empresas familiares mexicanas les gustaría tener procedimientos para disminuir o resolver conflictos y atender el reto de la sucesión. Esto nos habla de que en el fondo hay conciencia y se está dando, no con la velocidad que quisiéramos, pero un viraje en la cultura corporativa en nuestro país, en las empresas familiares. Muy bien, muchas gracias Ricardo Moller por la información presentada esta mañana. Creo que es fundamental el hecho de que las micro y pequeñas empresas vean el tema de sucesión no en el momento en que la curva, digamos, de productividad del jefe, del patriarca familiar, del director de la empresa empiece ya a decaer, sino en el momento en que la empresa esté en un proceso de crecimiento, evaluar ya a futuro qué es lo que va a suceder, porque después las decisiones se toman sobre las rodillas y ya con la presión de los hijos, de los familiares alrededor que están buscando, independientemente de que tengan la capacidad o no para hacerlo, pues suceder al patriarca de la empresa, mi estimado Rich. Así es, pues sigamos trabajando para multiplicar y permanecer. Felicidades a Ricardo Moller en su cumpleaños, mi estimado Richard. Un abrazo y lo mejor. Muchas gracias. Las mañanitas para Ricardo Moller. Por cierto, mucho más grande de edad que yo, No, mi estimado Pablo, ahí me ganas por algunos ayeres. Te ves muy conservado y a lo mejor yo muy correteado. Bueno, luego te paso la receta. Corte comercial y regresamos. Moller Consultores. www.mollerconsultores.com presentó Zona 3, 91.5 FM.